Hoy vamos a estar en el capítulo 16 de Génesis. Vamos a orar, ¿sale? Padre, te damos muchas gracias por este día, por la palabra que has puesto delante de hoy a nosotros, Señor. Esta primera porción que vamos a leer en este año, te rogamos que, como todos los domingos, seas tú hablando. Dios, ayúdanos a ser obedientes a tu voz y ayúdanos a estar atentos, Dios. En nombre de Jesús, amén. Dice el versículo 1: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces, para este momento habían pasado 10 años desde que Dios le había dado la promesa a Abraham. 10 años habían pasado. Proverbios capítulo 11 dice, me parece que es el 13, pero dice que la esperanza no cumplida o la promesa retardada, la palabra que utiliza, apachurra o acongoja el corazón. Y imagínense, habían pasado 10 años desde que tuvo la promesa. Entonces imagínate, no sé, los primeros meses, ¿no? Que Sara empezaba a estar medio mareada y dice, de seguro ya está embarazada, ¿no? Y nomás, pues no, era algo que se le subió la presión, ¿no? Le bajó la presión, yo qué sé, ¿no? Después que tenía asco y ahora sí ya está embarazada. Y así fueron 1, 2, 3, 4, hasta llegar estos 10 años y simplemente no había sucedido nada. Ahora, ¿quién había dado la promesa? Pues Dios había dado la promesa, pero quiero que vean cómo empieza esto. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Entonces, Sarai había creído en la promesa, estaba esperando la promesa, pero sucedió algo en su corazón, sucedió algo en este momento, que pensaba ella que ella era la que tenía que cumplir la promesa. Obviamente el hijo iba a nacer a través de ella, eso claro está, y Sara sabía que iba a nacer el hijo, pero ella decía, es que no puedo producir la promesa, no puedo cumplir la promesa. Entonces estaba atribuyendo algo que correspondía a Dios a su propio esfuerzo. Generalmente en estas primeras predicaciones del año casi todos escuchamos de los propósitos que vamos a tener y lo que tenemos que hacer para este año ser exitosos o acercarnos a Dios más. Pero quiero que vean que aquí estaba sucediendo algo similar. Había un propósito, había una promesa, algo que lograr. Pero Sarai o Sara estaba atribuyéndose a sí mismo, a su esfuerzo, la producción o no producción de la promesa. Y quiero que podamos notar esto. Primero, Dios había dado la promesa. Él quería que se cumpliera, ¿sí o no? Si no, no lo hubiera dicho. Él era el que estaba impidiendo que Sara tuviera un hijo. Pero Sara decía, es que no puedo. Y Dios está diciendo, pues por supuesto que no, porque yo lo estoy impidiendo. Porque es algo que yo hago. Ahora, ella no creía, y bueno, quiero que veas que ella sí creía que era Dios. Y esto es medio raro. Dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llama Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ¿qué le dijo? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Entonces, por una parte, reconocía que Dios estaba frenando la posibilidad de que ella tuviera hijos, y al mismo tiempo ella estaba frustrándose por no poder hacerlo ella misma, a pesar de que intelectualmente sabía que Dios lo estaba evitando. Espero no estarte revolviendo, por eso es muy importante. Hay promesas, hay cosas que Dios a lo mejor ha dicho para tu vida, y es Dios el que quiere que sucedan. Hay ciertas, por ejemplo, habla de que Dios nos ha ayudado, más bien nos ha dado la capacidad de vivir libres del pecado, de vivir en paz, de vivir una vida gozosa, vivir una vida plena en Él. Pero a veces decimos, ¿por qué no lo siento? ¿O por qué no tengo esto que Dios me dijo que iba a tener? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué la persona por la que he estado orando tanto tiempo no cambia? Y entonces
algo que Dios prometió, algo que Dios nos dijo que iba a suceder. Sabemos que es Él que lo dijo, pero la incapacidad para que sucedan las cosas nos hace entender que no hay algo raro. ¿A qué me refiero? Es que a lo mejor hay ocasiones en las que te esfuerzas mucho por algo y dices, es que antes lo hubiera logrado ya, pero hay algo que lo está impidiendo por alguna razón, no sé por qué. Aunque sabes que dices, bueno, es que Dios es soberano, entonces Dios está cerrando las puertas. Pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué Dios está cerrando las puertas? Vuelvo a repetir, espero no hacerte bolas, pero eso es lo que estaba sucediendo. Ella entendía que era Dios cerrando su matriz, pero al mismo tiempo se frustraba por no poder hacer algo que Dios estaba evitando. Y a veces así somos los seres humanos. Nos esforzamos tanto en lograr algo que Dios simplemente ha dicho, no por ahora. Y querido hermano, querida hermana, es muy importante cuando comenzamos más un año, cuando tenemos nuevamente el propósito, una vez más, de bajar los 10 kilitos que tenemos arriba, saber que cuando hay cosas importantes, primero, ¿de quién proviene la promesa? En este caso, la promesa provenía de parte de Dios, y por lo tanto era segura. Pero hay cosas que no provienen de parte de Dios, y por lo tanto, si tú estás poniendo tu esperanza en algo que no proviene de Dios o no tiene nada que ver con Dios, ahí sí, frústrate lo que quieras. Pero cuando algo proviene de Dios, tienes que saber que Él es el más interesado en cumplirlo. Pero no solamente en cumplirlo por cumplirlo. Dios tiene tiempos para que su cumplimiento sea perfecto. Su cumplimiento traiga la bendición que ha decidido que traiga. Y si lo está retrasando, ningún esfuerzo humano lo va a hacer lograr. Entonces era Dios cerrando la puerta y Sarai resistiéndose ¿a qué? Al tiempo de Dios. Ella se estaba resistiendo a lo que Dios había determinado y estaba decidida a en sus fuerzas lograr algo que Dios estaba cerrando. ¿Te estás encontrando tú ahí probablemente tratando de producir algo que Dios ha dicho ahorita? No. Si es así, mira lo que pasa con Sarai. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Agar dice que era una sierva egipcia. ¿De dónde vienen los egipcios? Pues de Egipto, ¿no? ¿De dónde habían conseguido? Porque era una sierva, en ese tiempo era una posesión. ¿Dónde habían conseguido a Agar? Capítulos anteriores, en el pecado de ir y bajar a Egipto. Y ahora, de ese problema que había tenido, ¿te ha pasado que vas caminando por algunos campos y se te pegan las espinitas? Llegas a tu casa y te están en los calcetines. Ese camino en el que se apartó de Dios, en el que quitó su confianza de Dios, había traído hasta su presente esas espinitas. Y Agar era ese vestigio de lo que había sucedido, inactiva todavía, pero muy preparada para un tiempo determinado. Queridos hermanos, a veces pasa así. Hay cosas que decimos, híjole, ¿cómo me gustaría no traer esto de mi pasado? Pero caminamos por ahí. Y aunque Dios limpia, quita y arregla nuestra vida, hay cosas a las que tenemos que atender cuando vuelvan a presentarse. Y Agar se estaba volviendo a presentar, era eso que habían traído de Egipto. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ahora, si Dios me ha hecho estéril, ¿cómo es que Él va a cumplir la promesa? Abraham, yo creo en la promesa. Y Abraham decía, yo también creo en la promesa. Pero Dios no la va a poder cumplir porque pues mira la limitante que tiene porque yo soy estéril. ¿Cómo ves si lo ayudamos? ¿Cómo ves si tomamos en nuestra mano algo que es o debería de ser algo de parte de Dios? Entonces te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y podríamos decir, ay, qué obediente Abraham, ahí sí fue bien obediente, ¿no? Pero esto era una costumbre muy bien aceptada, muy practicada en esos tiempos, era algo socialmente aceptable, era una práctica común. Ojo, no todo lo socialmente aceptable es bíblicamente correcto o está bien delante de los ojos de Dios. Entonces ellos echaron mano de su experiencia y de sus recursos para poder producir algo que Dios iba a hacer. Se echaron mano de su contexto, de su cultura, de su costumbre, de lo que a lo mejor alguien le dijo, oye, Sari, ¿cómo ves si haces esto? Pues suena bien. Esto era algo que ellos hacían y practicaban, pero no estaba bien delante de Dios. No era algo que Dios había diseñado de esa forma.
Obviamente cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo, Dios estaba pensando en sus propios términos. Un matrimonio bíblico, un matrimonio como él lo había establecido con su esposa. No importa lo que ellos practicaran, las costumbres, Dios piensa siempre en sus propios términos. Y a veces también nos equivocamos en esto, o pecamos en esto más bien. Pensamos que Dios piensa en términos mexicanos. En darle una mordidita y ya con eso. Y ahí es donde viene esto, el ayúdate que yo te ayudaré. Que pensamos que si nos esforzamos lo suficiente, vamos a participar en los planes o en la voluntad de Dios, pero hay cosas que no son así. Y no importa cuántas cosas, cuánta sabiduría popular tuviera Sarai y Abraham a la edad que habían ellos tenido o que tenían. Dios había imaginado las cosas en sus propios términos. Dice que atendió a Abraham el ruego de Sarai. Entonces, ella era incapaz de producir lo que solamente Dios podía producir. La promesa era de Dios y por lo tanto iba a cumplirse, pero ella estaba esforzándose. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, egipcia, y al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Entonces, ella decide tomar esto. Ahora, quiero que notes que la forma en la que hace Sarai es muy similar en la que a veces la llegamos a hacer. Queremos cumplir los propósitos de Dios. Tenía buena intención, muy buena intención. Quiero cumplir la promesa de Dios en tu vida, pero no es suficiente la buena intención, es necesaria la obediencia. Entonces estaba tratando de cumplir los propósitos de Dios, pero primero en su tiempo y no en el tiempo de Dios, con su esfuerzo y no con el poder de Dios, y con sus recursos y no echando mano de Dios. A diferencia de otras cosas, podríamos decir, bueno, ¿por qué Dios no advirtió a Abraham que esto iba a salir mal? Porque Abraham no consultó a Dios como lo hacía generalmente, porque pensó que él podía manejar esto. Y quiero que veas que ellos no consultaron a Dios, como tampoco consultaron a Dios cuando descendieron a Egipto. Entonces, Dios pudo haberles dado la advertencia, pero ellos no consultaron a Dios. Lo hicieron en su tiempo, no esperando el tiempo de Dios, lo hicieron con sus fuerzas, no apoyándose en Dios, lo hicieron con sus recursos, lo hicieron con su inteligencia, lo hicieron con su sabiduría y no con la de Dios. Quiero, hermano, piensa el día de hoy en esto. Piensa cómo estás haciendo las cosas. Si crees en Dios, pero ya te cansaste de estar esperándolo y quieres hacerlo ahorita. Si estás usando tus recursos, tus influencias, tu conocimiento, tu cultura, lo que sea, no va a salir bien. Y eso es lo que estaba haciendo Abraham y lo que estaba haciendo Sara. Y se llevó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Hace tiempo le pasó a Sophie que estaba jugando con un palito de un algodón de azúcar, y tu mamá le dijo: no estés jugando con eso que te vas a picar, ya clásico, ¿no? Entonces está jugando y se pica y se le entierra aquí en la garganta y le empieza a salir sangre de atrás de la garganta, ¿no? Es un panche y lloró y todo eso, ¿no? Y en su llanto llorando dice: esto me pasó porque tú no me cuidaste bien. Entonces Ruth se afligió mucho porque sí la vio que estaba lastimada y todo eso, ¿no? Y está sucediendo algo similar. La idea fue de Sarai y empiezan los problemas. ¿Y qué le dice? Que tu vergüenza sea, arréglame el problema porque yo lo hice por ti. ¿Cuántas veces hacemos cosas similares? No esperamos el tiempo de Dios, no consultamos a Dios, no lo hacemos en las cosas de Dios, y cuando las cosas salen mal, ¿por qué Dios me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué ya no me haces caso? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no? Y entonces atribuimos nuestro fracaso a Dios cuando Él tenía un tiempo, una forma. Ahora, podríamos preguntarnos aquí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Simplemente Dios nos da las promesas y quedarnos sentados a esperar? No, por supuesto que no. Lo obvio era que ellos como pareja pudieran tener y sostener relaciones de pareja
Pero ese era el orden natural, eso es lo que ellos tenían que hacer, lo que a ellos les tocaba. Pero ellos sacaron o desvirtuaron el método divino y entonces incluyeron métodos que no eran nada o no estaban relacionados con lo que Dios había establecido. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Simplemente haz aquello que conoces que Dios aprueba. Mientras estás esperando, ora, lee, trabaja, haz aquello que Dios te ha encomendado, lo que es bíblicamente correcto. Y en ese camino de la obediencia puedes esperar al Señor y Dios cumple sus propósitos. Pero cuando tú empiezas a tomar las cosas en tu propio conocimiento es cuando sale mal. Entonces respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva, en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar: sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Estas son dos muy buenas preguntas. Y si estás en una circunstancia similar, pregúntate de dónde vienes. Y el camino que estás tomando, las decisiones que estás tomando, hacia dónde te van a conducir. Ella estaba seguramente corriendo a Egipto, un camino en el que seguramente iba a morir ella y su hijo. Y estando ahí, le dice: ¿de dónde vienes? Obviamente sabía. ¿Y a dónde vas? ¿Qué es lo que este camino que estás tomando va a producir en tu vida? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y lo que obviamente Agar esperaba de todo esto era que Dios cambiara a lo mejor cómo era Sarai, cómo era Abraham, es decir, un cambio de circunstancias. Pero Dios, el ángel de Jehová, que es una aparición de Cristo o de Dios en el Antiguo Testamento, es Cristo, le dice: no necesitas un cambio de circunstancias, necesitas ser cambiado tú. Vuelve y ponte sumisa. Y queridos hermanos, cuando estamos esperando, cuando estamos caminando en Dios, generalmente es lo que pedimos, un cambio de circunstancias. Dios, cambia mi familia, cambia mi entorno, cambia mi trabajo, cambia a mi presidente, y queremos que cambie todo alrededor, y lo que Dios quiere es que nosotros seamos transformados, que nosotros, por su poder, seamos transformados en la persona, nos hagamos a lo que Dios quiere, revestidos de Cristo, para poder enfrentar las circunstancias, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de la cruz. Y le dice: vuélvete a tu Señor y ponte sumisa bajo su mano. No le saques a las circunstancias. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, y sus manos serán contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Ella entendió que el ángel de Jehová era Dios. Tú eres Dios, pero era Dios, pero no en la persona del Padre, porque dice la Escritura que a Dios nunca nadie lo ha visto jamás, sino que Jesucristo es la revelación de Dios, o lo que podemos conocer de él. Por lo tanto, por eso les comento que es Jesucristo, o una aparición en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Y llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios, que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo, a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar e Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, producto de esta relación, nace Ismael, que es padre de todos los árabes, que hasta el día de hoy, casi 4000 años después, siguen experimentando
el fruto del pecado, de haber no confiado en Dios. Porque ha sido un dolor para los judíos. Ahora, quiero que podamos notar, cuando empieza este capítulo, vemos a el padre de la fe, a Sarai, que creían en la promesa, pero que no estaban dispuestos a esperar al cumplimiento de ella. Entonces toman en sus manos lo que únicamente Dios puede producir, y lo que hacen, produce un fruto que les va a arruinar la vida por mucho tiempo. Queridos hermanos, Pablo escribe a los Gálatas: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Ellos habían recibido a Dios por la fe, de la salvación por la fe, pero en el camino se habían convencido de que había algo que ellos tenían que hacer para conservarla y no perderla y ganar el favor de Dios. Entonces habían escuchado a falsas enseñanzas que les ayudaban, más bien que les enseñaban a regresar a las obras de la carne para poder retener a Cristo. Y eso es lo que Pablo está tratando de tratar. Oigan, no se trata de lo que ustedes puedan hacer por Dios, sino lo que Él ya hizo por ustedes. Y esto es lo que está sucediendo con Abraham. Y él había recibido la promesa, dice que creyó a Dios y el haber creído por Dios le fue contado por justicia. Pero llega el momento en el que, por tanto tiempo que pasó y por no ver lo que ellos pensaban que iba a suceder inmediatamente, empiezan a buscar formas de completarlo. Y queridos hermanos, eso es algo que tenemos que nosotros considerar. Los tiempos de Dios son distintos a los de nosotros. Y si nosotros empezamos a tomar en nuestras manos lo que únicamente Dios puede hacer, estamos regresando a las obras de la ley, a las obras a través de las cuales teníamos nuestra propia justicia. Y vuelvo a repetir, no se trata de que no hagas nada, se trata de que hagas lo que Dios te pidió que hagas mientras esperes. Y tú me dices, bueno, ¿qué es? Busca a Dios, acércate a Él, acércate a su palabra. Sé paciente, sé amable, sé amoroso, busca a Dios con verdad. Y mientras estás haciendo eso, Él va a irte dando pasos. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Las lámparas no alumbraban todo, sino el siguiente paso. Y Él va a ir dando paso a paso mientras esperamos el cumplimiento de lo que ha determinado para nuestra vida. Dice versículo capítulo 17, era Abraham de 99 años. Eso quiere decir que entre los 86 años y los 99, ¿cuántos pasaron? A ver si saben de matemáticas. 13 años. Entonces entre capítulo 16 y capítulo 17 hay una brecha de 13 años. Entonces ya no eran 10 años los que habían esperado, sino 23 años. Ya habían pasado bastante años en los que él estaba esperando la promesa y todavía no sucedía. Cuando le pareció, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces se estaba acercando el tiempo de Dios. ¿Y cuál era el tiempo de Dios? Cuando Abraham naturalmente estaba incapacitado para poder tener hijos. Entonces el cumplimiento de la promesa de Dios estaba relacionada con la insuficiencia de Abraham. Y queridos hermanos, quiero que pienses esto, que Dios actúa generalmente y espera a que sea evidente que no eres tú, sino es Él en ti. Por lo tanto, a veces el tiempo de espera está determinado por la dureza o por la reacia, lo reacio que tú te pongas a dejar que Dios sobre. Entonces le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Tú no puedes tener hijos, pero yo puedo hacerlo todo. Ahora, tenía 99 años. Y a los 99 años se acerca a Dios y le dice: Abraham, tengo un nuevo proyecto para ti. Tengo algo nuevo para ti. Anda delante de mí y sé perfecto. Querido hermano, si ya cumpliste 30, ya te sientes un anciano como yo, y tú piensas que pues eso está para los que están más jóvenes, o eso es para, pues yo ya estoy hecho, ya estoy formado, ya tengo...
Abraham llegó a los 99 años y Dios, a esa edad que podemos considerar muy tardía, le dice: quiero que cambies la forma en la que eres y que andes delante de mí y que sé perfecto. Esto es algo muy importante, porque no importa la edad, lo que importa es lo que Dios puede hacer delante de nosotros o con nosotros. Estamos viendo a personas que habían perdido la fe y que habían tomado la promesa en sus propias manos, y ahora Dios le dice: esto es lo que yo quiero que hagas. Mientras yo cumplo mi promesa, anda delante de mí. Primero anda delante de mí y sé entero. Eso es lo que quiere decir perfecto. No quiere decir que no tuviera ningún defecto, sino que fuera completo. Es decir, que fuera transparente y que fuera como totalmente entregado a Dios. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso es lo que quiero delante de ti. Vuelvo a repetir, no importa cuántos años tengas, Dios quiere que caminemos delante de Él. No importa qué tan hecho sientas que tienes tu carácter, tu pensamiento. Él tenía 99 años y le dice: Dios, anda delante de mí, es tiempo de comenzar. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, empieza el diálogo de Dios: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces su nombre antes significaba padre glorificado o exaltado, y ahora padre de multitudes o naciones. ¿Qué es lo que hace Dios? Primero, fija las condiciones del pacto. Queridos hermanos, lo que tú tienes con Dios no depende de ti, depende de su gracia. Haré pacto entre ti y mí. Vimos el capítulo pasado que Dios hace que Abraham se quede dormido, y entonces él empieza a pasar en medio de los animales como lo hacían antes para firmar el pacto. No importa, diciéndole: no me importa, este pacto no es bilateral, es unilateral, es algo que yo hago contigo porque yo quiero, y lo voy a cumplir a pesar de lo que sea. Es lo que Dios le había dicho. Entonces, primera cosa que reafirma: este pacto yo lo hice contigo. Es un producto de la gracia. Queridos hermanos, lo que Dios tiene contigo es su gracia. No depende de quién eres tú o quién fuiste. Depende de lo que Él es. Segunda cosa que le dice, te multiplicaré en gran manera, y le cambia el nombre. Y le pone un nombre que en ese momento no era acorde con lo que Él era, porque no tenía ningún hijo. Y se vas a ser padre de multitudes. Y entonces Dios hace que Él pueda de alguna forma tener una idea de lo que Dios quiere. Te voy a hacer padre de multitudes, como cuando Dios te dice en el libro de Romanos: yo los he justificado, yo los he santificado, yo los he glorificado. Y tú dices: yo no me veo muy glorificado, pero eso es lo que Dios ve, y eso es lo que Dios va a hacer contigo, y pone en nosotros lo que Él va a lograr, para que nosotros podamos tener fe en esto. Entonces, te haré padre de muchedumbre de gentes, versículo 6, y multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Entonces le dice que la base es la gracia. Después le dice que el pacto es con Él, y dice perpetuamente. Después dice que es también con sus hijos, y después le dice que es en la tierra la cual iba a dar perpetuamente. Ahora, lo que nosotros vimos en el capítulo pasado, o antepasado, en el 15, define la tierra de Israel. Son 777,000 kilómetros cuadrados lo que Él les había dado. En el tiempo de mayor esplendor únicamente ocuparon, que fue durante Salomón, el 10% de todo lo que Dios les había prometido. 10% de todo lo que Dios les prometió solamente ocuparon en su tiempo de mayor esplendor. Y eso nos hace preguntar: ¿nunca disfrutaron completamente lo que Dios podía darles? Y quiero que pienses esto: ¿estás viviendo la vida
plena como Dios te la dio. Hay muchos creyentes que se han acercado a mí y me han dicho, es que yo no vivo gozoso, yo no me siento feliz. Hay personas que no viven en paz, y no es porque Dios no lo haya dado o ellos no se los haya impedido, es porque estas cosas que Dios nos ha prometido y que nos ha dado, por circunstancias, vamos a ver, en tu propia vida, te has privado de poder vivirlas. Y vamos a ver qué puede ser eso. Después les dice, y haré, versículo, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Dice, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Entonces dice, esta es su tierra. Pero nosotros vemos primero, que ya le había dicho, que él iba a estar ahí, iba a haber un hambre. ¿Y cuánto tiempo iba a estar afuera el pueblo de Dios en Egipto? 400 años. ¿Fue la única vez que salieron? No. Después con el cautiverio en Babilonia. Ellos se van durante 70 años y vuelven a regresar. Y no solamente eso, sino después de lo que conocemos con la diáspora, después del Imperio Romano, ellos son llevados a diferentes partes del mundo y durante un gran tiempo están fuera de la tierra de Israel. Y había una promesa de que iban a regresar en el libro de Ezequiel. Que dice, yo los voy a volver a traer. Yo los voy a traer de regreso, ¿no? Y eso se cumple, ¿recuerdas? Mayo de 1948, Israel vuelve a constituirse como una nación. Ahora, ¿cuándo perdieron ellos sucede algo interesante. En uno de los relatos de Josefo dice que más o menos alrededor del año 12 después de Cristo, Roma quitó a Israel la posibilidad de hacer juicio o emitir juicio ellos mismos, es decir, les quitó la posibilidad de la pena de muerte y de emitir alguna sentencia. Dice Josefo que durante ese periodo los sacerdotes, los dirigentes de Israel rasgaron sus ropas porque habían perdido su soberanía. Y según la promesa que había, decía que no se iba a quedar el cetro de Judá hasta que viniera el Mesías. Y ellos en el año 12 dicen, pero ¿por qué no? Se quitó el cetro de Judá y no ha venido el Mesías. Pero más o menos en ese mismo año, un niño había entrado al templo y estaba asombrando a todos los fariseos con su sabiduría que no podían explicar. El Mesías había venido. Pero bueno, el chiste, lo que quería decir es que ellos 3 veces salieron de la tierra. Y ellos podrían preguntar, ¿no que era nuestra la tierra? ¿Por qué en 3 veces se nos fue privado por muchos años la posesión de la tierra? El libro de Crónicas nos dice esto. Si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes permanecen en mí, yo traeré lluvia, cosechas, pero si se vuelven a los ídolos, yo los arrancaré de la tierra y los llevaré cautivos. Y si mi pueblo se arrepintiere, yo los volveré a traer. ¿Te acuerdas esta parte, no? Eso, ¿por qué lo digo? Porque hay 2 tipos de promesas que vemos aquí. La incondicional o unilateral y la condicional. Dios les había dado la tierra suya, pero el usufructo, el disfrutarlo, dependía de algo. De la misma forma, Dios te ha dado la vida eterna, la capacidad de estar cercano a Él. Pero la plenitud o la capacidad de disfrutar ciertas cosas en esta vida cristiana depende de algo. Y no es que Dios te castigue, es que por tu condición puedes llevar tu vida a un punto en el que no puedas, o contrices al Espíritu Santo, no puedas experimentar su presencia, a pesar de que está ahí. Que no puedas disfrutar de la comunión con tus hermanos, que no puedas experimentar gozo, que no puedas experimentar paz, y todo esto producto, vamos a ver, del pecado. Entonces, guardaréis y después le dice, y voy a poner, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Entonces le dice, esto yo se los he dado, este pacto lo va a hacer como unilateralmente, pero esto es lo que ustedes van a hacer conmigo. Eso es lo que yo requiero de ustedes. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tus
descendencia y después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardáis entre mí y vosotros descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces imagínate a Abraham de 99 años. Dios le dice, vamos a poner una señal de este pacto que vamos a hacer. Y a lo mejor dijo, no, pues a lo mejor me va a dar una corona. Va a aparecerme un tatuaje, un brillo. Y Dios le dice, no, te voy a explicar cómo es el pacto, ¿no? Y un hombre de 99 años tiene que hacer esto que es físico, ¿no? Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido de casa, y al comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo. Entonces era un pacto, una señal que iba a estar en su carne, que iba a haber evidencia de esto que ellos estaban haciendo con Dios. Y el varón incircunciso, al que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto, dijo también Dios a Abraham. Y bueno, ahorita sigue eso. Entonces, pon una señal. Sabemos, lo hemos leído, posiblemente ya lo estás diciendo en tu mente, Colosenses. Dios dice que ahora la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino en el corazón. Ahora, ¿qué se refiere a un corazón circuncidado? ¿Qué es? Quiero que te pongas a pensar en esto. ¿Cómo es que las personas sabían que los judíos estaban circuncidados? O sea, no quiero ser como no sé, irrespetuoso, no sé, pero ¿cómo es que la gente sabía? Porque no andaban, sin ropa, como para que todo el mundo los anduviera viendo que estaban circuncidados, ¿no? Se daban cuenta que estaban circuncidados a la hora de tener relaciones con mujeres. Si se relacionaban con una mujer judía, ella sabía que era judío y estaba circuncidado. Pero si no era judía, si no era una de otro pueblo, ella decía, oye, ¿por qué estás así? Y él tenía que decir, bueno, soy judío, ¿no? Y en ese tiempo también muchos se burlaban de los judíos por esta práctica. Entonces era algo que a ellos los detenía a veces de tener relaciones con otras mujeres, porque decían, se van a dar cuenta que soy judío, porque tengo la señal de la circuncisión. Es decir, que la señal era evidente a la hora de quererse relacionar con otros pueblos. Entonces, los frenaba de alguna forma de relacionarse con otros pueblos, o por lo menos era evidente que ellos no eran como los demás. La circuncisión en el corazón, que nos dice aquí, básicamente es santidad a Jehová, que debe de ser evidente a la hora que te relacionas con los que no son creyentes. Los que somos creyentes sabemos por el Espíritu que pertenecemos a una misma familia, pero los no creyentes deben, en nuestro trato, en nuestra relación, notar la señal de la circuncisión en nuestro corazón. Algo diferente en tu comportamiento, en tu carácter. Santidad a Jehová, que estás apartado para Dios, debe de ser evidente. Hermanos, ¿a qué estamos llegando? Estamos primero viendo una promesa que se está retardando. ¿Por qué? Porque Dios quería que fueran incapacitados completamente para que Él fuera glorificado. Pero mientras está cumpliendo esto, está tratando con sus vidas. Y Dios hace lo mismo en nosotros. Él va a cumplir sus promesas, lo que quiera hacer con tu vida, hace lo que esto sea. Y Él está tratando con tu vida, Él está transformando. Pero lo que requiere de ti, no para amarte, sino para que, como evidencia, es que tu corazón sea circuncidado. ¿Y en dónde se nota esa circuncisión? A la forma o en el momento de relacionarte con las otras personas. Debe de ser evidente. Jesús le decía a los fariseos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que las personas vean que todo ese conocimiento que dicen tener realmente está en sus corazones. Sacrificios no quiero obediencia, decía el Señor. Entonces, quiero que notes que lo que Él estaba poniendo en Abraham era un distintivo entre ellos y todos los demás.
Hermanos, nuestra relación con Dios debe de ser evidente a las personas. No solamente por las palabras, por decir somos cristianos, sino la forma en la que somos. Estaba hablando con un hermano en la semana. Estaba pasando un momento difícil. Yo le decía, ¿puedes decir que el día de hoy estás caminando con el Señor? Me decía, es que sí oro y sí leo. Yo le decía, querido hermano, pero lo que estás viviendo y lo que está pasando alrededor de ti es una evidencia de lo contrario. No interesa cuánto leas y cuánto oras, si no hay un fruto de todo eso que estás haciendo. Y queridos hermanos, les decía al principio, es hermoso empezar el año así, pero carece totalmente de sentido si esto no va a producir nada en nuestras vidas. Debe de haber señal de que Dios circuncidó nuestros corazones. Colosenses 2:11, Filipenses 3, Segunda de Timoteo capítulo 2, 19 dice, los que invocan a Jehová, apártense de iniquidad. Esto es algo que debe haber en nosotros, que realmente haya ser apartados de iniquidad, que sea evidente que somos su pueblo. Ahora no es algo físico como en la carne, sino algo que se ve en la forma en la que vivimos. Primera de Juan, vamos a leer esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que describe? Que el creyente debe de apartarse de toda iniquidad. Hemos descrito ya, los que están asistiendo a los estudios entre semana, acabamos de pasar por Juan y hablamos de esta diferencia de aquel creyente que peca, pero que se arrepiente y que se esfuerza en alejarse, no en Dios, sino que se esfuerza en su gracia, y aquel que vive en pecado porque dice, pues así soy, así seré y así me he de morir. Eso es una evidencia. Aquí dicen, esto es evidencia a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Entonces, no tiene que ver con cuántas veces hayas venido a la iglesia, no tiene que ver con cuánto hayas leído, sino si tu corazón ha sido circuncidado, sellado por el Espíritu Santo, y te has apartado de toda iniquidad. Y después dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer ya no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijos. Por si todavía le queda duda a Abraham, o sea, así es como yo lo hago, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y pudo haber pensado Sara o Abraham, bueno, es que nos hubiera dicho esto. Es que es obvio, es que es la forma en la que Dios lo hace. No lo hace en la forma en la que hacen los pueblos, lo hace en sus términos, en las formas que ha diseñado. Entonces, si tú estás esperando que Dios te bendiga a través de actividades ilícitas, a través de actividades pecaminosas, no, así no es Dios y así no lo va a hacer. Si quieres caminar con el Señor es en sus propios términos, en los términos bíblicos, y la bendeciré y también te daré de ella hijos, y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? No era posible. Pero por eso Dios se presenta como el Todopoderoso, al cual nada puede limitarlo. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Entonces Abraham le dice, Dios, ¿y cómo ves si más fácil lo haces a través de Ismael? Ya está aquí. Es más fácil. Ya está empezado el trabajo, ¿no? Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. No es la forma en la que yo quiero. Y hay muchas veces que probablemente queramos presentar a Dios nuestro esfuerzo, nuestra experiencia, decirle, Dios, es que yo tengo esta experiencia. Mira, ya tomé este discipulado y tu palabra dice, y Dios dice, así lo voy a hacer. Pero Dios, ¿y si lo...? No es en tus fuerzas, no como dicen Zacarías, sino con mi espíritu. Es a través de lo que yo he determinado.
Entonces estaba Abraham tratando, todavía insistiendo de, esto que yo hice no es así, Abraham. Lo voy a hacer de la manera que yo he determinado. Y no importa cuánto te esfuerces, cuánto te rebeles, Dios va a cumplir aquello que ha determinado. Entonces le dice, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él, no va a ser con Ismael. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación. 12 príncipes que fueron un problema para Israel durante toda y hasta el día de hoy, toda su historia. Entonces, quiero, hermano, aquello que ha sido concebido a través del esfuerzo de la carne puede ser un dolor de cabeza para ti. Entonces, no lo pongas delante de Dios. Deja que Él quite lo que tenga que quitar delante de ti. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó a Abraham, a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Entonces, quiero que notes que aquí no dice, y platicó Dios con Ismael, o les presentó el proyecto, o trató de ser empático. No interesa. Eso es lo que vamos a hacer. No es si quieren, es así es. Y queridos hermanos, Dios había dado una orden a Abraham que influenciaba todo lo que él poseía. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida tiene que ver con todo lo que nosotros somos. Y no tienes o puedes poner o decirle a Dios, nada, es que esto queda excluido del pacto. Es con todo. Y si eres padre y tienes hijos menores de edad que ya no viven en tu casa, que viven en tu casa, no les preguntes. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a buscar al Señor. Si tú no quieres buscar al Señor, vete a otro lugar, vive tu vida. Pero esto es lo que vamos a hacer. El día de hoy se le ha dado voz, se le ha dado autoridad a quien no tiene la experiencia ni la capacidad para tomar decisiones. De esto estaba platicando yo a mi esposa. Nuestra hija le preguntamos muchas cosas que no debíamos de preguntarle. Es una niña y no puede tomar decisiones. Y las cosas relacionadas con Dios van a ser así. Cuando crezca, cuando salga de la casa, tomará sus propias decisiones. Pero mientras vive en la casa, vamos a buscar a Jehová. Y quiero que veas que Abraham no dijo, Ismael, ¿cómo ves? Y no era cualquier cosa. No entraron a un quirófano, no había anestesia, no les dieron una paletita después. O sea, fue, no sé la verdad cómo llevaron a cabo el procedimiento, pero fue doloroso. Y fue algo que Abraham impuso porque Dios lo impuso. Y hay cosas que así son o deben de ser en nuestras familias. Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Queridos hermanos, hay cosas que no puedes consultar. Hay cosas que Dios dice, así es. Y no importa que no les guste. Si no lo quieres hacer, adelante. Pero así debe de ser. Y de la misma forma, como padres, como esposos, tenemos que llevarlo a casa. Hay cosas que podemos consultar y hay cosas que pueden cambiar. Pero las cosas fundamentales que Dios ha establecido, así son. Y si no, entonces se enfrenta a las consecuencias. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Es decir, no importa la edad que tengas, no importa el tiempo que tengas, siempre hay oportunidad para consagrarte al Señor. Vuelvo a repetir, esto no es algo que necesitamos hacer físicamente, es algo que sucede en el corazón. No importa los vicios, no importa lo duro de tu carácter, Dios puede transformar quién eres. El miércoles me pidieron que fuera
fuimos algunos hermanos a orar por un hermano que había perdido a su bebé. Venían de la Ciudad de México, ya con la carroza iban hacia Oaxaca. Entonces los vimos en la gasolinería. Yo la verdad, me enteré que tenía 4 meses el bebito y murió. El año pasado perdieron a otro de sus hijos de un mes. Entonces era el segundo bebé en menos de 2 años. Yo esperaba ver a un hombre completamente destruido. Entonces me llegué, así ya se bajó, y yo como que todo, pues no sabía ni por dónde empezar. Y empezó a dar testimonio de lo tanto que amaba a Dios. Nos empezó a decir cómo estaba tranquilo, cómo estaba gozoso, cómo estaba esperanzado en el Señor. Dijo esto que me sorprendió, dice, mi familia que no es creyente nos está esperando en Oaxaca y están esperando un hombre destruido, pero yo voy a decirles cuánto Dios me ha amado y cuánto los ama a ellos. Voy a ocupar esto para testificar. Yo quedé, según yo iba como a consolarlo, y el que fue bendecido, yo como fui muy, muy bendecido por este hombre que acaba de morir su bebé y venía atrás la carroza y estaba gozoso. Digo, seguramente le dolía, pero el momento en el que se quebró la voz fue cuando me empezó a contar que él había visto a un pastor y que él decía, yo quiero amar a Dios como ama ese hombre a Dios. O sea, se le quebró la voz cuando estaba hablando del amor de Dios y no cuando habló del hijo que había fallecido. Y cuando me subí a la camioneta porque Rudy y vi a mi bebé, a Sophie, me dijeron, ¿qué onda? ¿Cómo está el hermano? Y le digo, es que solamente Dios puede hacer esto en la vida de hombres mortales. Hombres con heridas, con dolores, solamente Dios puede hacer esto. Y dice que el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael. Y solamente Dios puede transformar hombres duros, hombres y mujeres con pecado. No hay, queridos hermanos, no hay excusa para ninguno de los que estamos aquí. Puedes decir, es que yo pasé esto, es que me he lastimado de esta forma. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. No hay excusa para ti. Tienes un Dios Todopoderoso. Y si tú sigues caminando en dolor, en rencor, en enojo, en ira, en vicios, en pecado, es porque no crees realmente que Dios puede cambiarte. Es porque sigues anteponiendo estas cosas y no estás disfrutando de la vida plena que te puede dar como creyente. Sí, yo no estoy en tu lugar, podrás pensar, pero Él sí te conoce. Y tienes un Padre que puede relacionarse contigo. Queridos hermanos, tenemos un año delante de nosotros. Y nuevamente Dios nos recuerda, yo soy el Dios Todopoderoso y no hay ningún aspecto de tu vida que yo no pueda manejar. Él es el Dios que ve, y Él te ve, te siente y te entiende. Pero pide de ti que andes delante de Él, que tu corazón sea circuncidado, que haya santidad, que haya evidencia y que perseveres en aquello que conoces. Eso es simple, la lectura de la palabra, el estar expuesto a Él, y lo que Él tiene que hacer, deja que lo haga en su tiempo. Disfruta lo que Él hoy está poniendo delante de ti. Posiblemente son momentos difíciles como circuncidar. Recuerdan 300 guerreros y a lo mejor muchos, pon tú 800 personas, 800 hombres. Y es un proceso que tomó tiempo recuperarse. Pero después de eso, la gente decía, ellos son corderos. Vamos a orar. Padre, estamos aquí en un grupo de hombres y mujeres que hemos tomado la decisión de decirnos, de acercarnos a ti. Tú has transformado nuestras vidas y deseamos ser usados por ti para tu gloria. Te ruego que tú hagas la obra en medio de nosotros, que las personas puedan ver que te amamos, que nos has apartado para ti
Padre, te ruego por toda obra del enemigo que se levante en contra de esta tu iglesia. Padre, que nuestro enemigo sea avergonzado. Que todas aquellas personas que tienen planes perversos en contra de alguno de mis hermanos, de todos nosotros, Padre, que puedan ser avergonzados. Que tus enemigos puedan ser avergonzados. Que nuestros hermanos, que mis hermanos, que nosotros podamos ser fortalecidos en ti. Que podamos caminar delante de ti. Ayúdanos.